Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 3. Soy la maestra Nancy Castillo López y los estaré acompañando en el logro de sus aprendizajes en la sesión Cuando la ley manda, la fuerza calla. Es importante no bajar la guardia durante esta pandemia. Si utilizamos el cubrebocas de manera correcta, nos lavamos las manos con frecuencia, mantenemos la sana distancia y evitamos salir de casa, pondremos un alto a los contagios por coronavirus COVID-19. Recuerden, si me cuido yo, cuido a las y los demás. El propósito de la sesión es que ustedes identifiquen que la aplicación justa de las leyes es el medio para favorecer la legalidad, que reconozcan que la justicia no solo es un aspecto de las leyes para lograr la sana convivencia, sino también un valor y una virtud que todas y todos debemos cultivar. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en los dilemas ejemplificados en esta sesión. Estos les permitirán reflexionar en situaciones similares y analizar la importancia de su resolución de manera justa. Alisten sus materiales. No olviden lavarse las manos antes y después de manipularlos. Necesitarán su libro de texto por si requieren hacer alguna consulta, su cuaderno u hojas blancas y un lápiz o bolígrafo para anotar las ideas clave, dudas y observaciones. Quienes tienen discapacidad visual también preparen su material, sus hojas Ledger, punzón y regleta. Ahora sí, comenzamos. Es frecuente leer y escuchar acerca de cuestiones de derecho o justicia, que si esto es justo, que si está pegado a derecho, que si es legal, y además pensamos que se trata de cuestiones aburridas y difíciles de comprender. Sin embargo, en esta sesión tienen la oportunidad de darse cuenta que no es así. Vayamos paso a paso. ¿Saben ustedes qué es el derecho? No solo es un adjetivo o un camino. Comencemos a pensar qué más es. Escuchemos la respuesta de algunas y algunos ciudadanos cuando les preguntamos ¿qué es el derecho? A mí me parece que es como un grupo de leyes que sirven para que haya una buena convivencia entre todos. El derecho es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los individuos pertenecientes a una sociedad determinada y a nivel macro es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las naciones. ¿Qué significa para mí el derecho? Para mí significa un conjunto de normas que imponen deberes y reglas que confieren ciertas facultades que entablan la convivencia social y cuyo objetivo es generar valores, seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Como pudieron darse cuenta, todas y todos tienen una noción del concepto, pero solo eso. Para ahondar en su conocimiento y el nuestro, diremos que el término derecho proviene del latín directum y significa rígido o recto, pero también refiere al conjunto de normas jurídicas, leyes, que regulan las relaciones entre particulares o entre particulares y el gobierno, para que las relaciones entre todas las personas sean armónicas y pacíficas. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Pero se preguntarán, ¿cuál es la relación del derecho con la justicia? Pues bien, el derecho y la justicia son dos términos que siempre van de la mano. Pero, ¿saben qué es la justicia? Piensen en ello mientras escuchamos lo que nos dijeron las y los ciudadanos entrevistados. Anoten en su cuaderno dichos conceptos y las ideas expresadas que consideren les van a permitir generar su propia definición de justicia, pues estaremos tratando sobre derecho y justicia todavía por un buen rato. Yo creo que la justicia es que todos tengan los mismos derechos y que se castigue a quienes no cumplan la ley. La justicia, en su definición literal, implica lo justo. Esto es, en una sociedad, es dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde.
y normalmente es sinónimo de equidad. Como pudieron escuchar, las y los participantes también tienen una noción de lo que es la justicia. Sin embargo, puede ser más puntual y profunda. Hagamos un poquito de historia para ampliar nuestro saber acerca de ella. El término justicia fue definido por primera vez por Ulpiano, un jurista romano que vivió en el siglo II de nuestra era. Ulpiano definió la justicia como la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo. Si analizamos con cuidado su concepto, podemos darnos cuenta que aún sigue vigente, ya que por el simple hecho de ser personas, todas y todos gozamos de los mismos derechos, los cuales han sido llamados humanos, como lo son el derecho a la educación, a vivir una vida libre de violencia o a la salud, entre otros. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que los conceptos de derecho y justicia varían según el tiempo y el espacio en el que se definan. Es decir, no eran considerados de la misma forma durante la Edad Media que en la actualidad, o en Medio Oriente que en México. Incluso dentro de nuestro país, el significado puede variar si aplica en una comunidad indígena que se rige por sus usos y costumbres que en las zonas urbanas que se rigen por las normas y leyes locales o federales. Veamos y escuchemos el siguiente ejemplo que retrata la situación en una comunidad. Yo ya terminé mi olla. ¿También me puedo ir? Claro que no. Póngase a trabajar hasta que le deje bien pulida. Pero es que ya hice como 6 ollas desde la mañana. ¿Por qué no me deja ir a la escuela como mi hermano? Otra vez. Sí, papá. Déjela también a ella ir a la escuela. Otra vez la burra al trigo. ¿Usted qué se mete? Ya váyase que le está esperando su hombre. El Eusebio no es mi hombre. Todavía. Pero lo va a hacer. Así que vaya respetándolo. Sí, papá. Y usted póngase a trabajar y deje de estar con sus burradas. Pero es que si la escuela es una burrada, ¿para qué va mi hermano? Porque él es hombre y tiene que aprender cosas de hombres. ¿Y las mujeres no tenemos que aprender cosas para mujeres? Estate, Ameyali. Las hijas tienen que aprender a obedecer, no estar copiando lo que hacen sus hermanos. Pero es que yo no quiero ser como ellos, quiero ir a la escuela. Ah, con usted de veras. Ay, mija, ¿por qué siempre estás molestando? Es que quiero aprender a leer, mamá. Ameyali, si quieres estudiar, tienes que nacer de nuevo. Nosotros tenemos nuestras costumbres. Es todo lo que tenemos, mija. Como escucharon y observaron, los usos y costumbres pueden normar la vida de una persona, una familia y una comunidad y provocar actos de injusticia, como el caso del adolescente del video, pero que se pueden resarcir o reparar. Es necesario aclarar que la justicia no se hace o no se lleva a cabo por sí sola, sino que es necesario que la ejecuten. ¿Quiénes? Por supuesto que los individuos que conforman una sociedad. Es decir, la justicia tiene que ser más que un concepto, una acción que se lleve a cabo en todos los niveles, desde la familia, la escuela, la comunidad, el país y entre las naciones. Para que esto nos pueda quedar más claro, pongamos atención al siguiente video, en el que se plantea una situación injusta. Identifiquen cuál fue el mecanismo que permitió reparar el daño. Hola amigas y amigos, yo soy Ireri y en esta cápsula vamos a conocer el valor de la justicia. Pero antes, quiero mencionarte la importancia de seguir las reglas y las normas para tener una sana convivencia. Todas estas reglas que seguimos comúnmente deben ser justas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que el reglamento de tu escuela dijera que los alumnos pelirrojos no pueden salir al patio durante la hora del recreo, o que aquellos que usan anteojos tienen prohibido utilizar los bebederos. Sería una injusticia, ¿verdad? ¿Qué te parece si para aprender más acerca de la justicia leemos el cuento llamado La futbolista? A Luis le gustan las matemáticas, los juegos de video, las películas de superhéroes y los chilaquiles que prepara su abuelita. Pero lo que prefiere por encima de todo, lo que en realidad le apasiona, es el fútbol. Luis tiene 8 años y es fanático del fútbol.
Le encanta ver los partidos por la televisión junto con su papá. En ocasiones los acompaña su mamá, pero ella pronto se aburre y se va a hacer otra cosa. El papá de Luis ya le prometió a su hijo que cuando sea un poco mayor, lo llevará al estadio para disfrutar de un partido. Pero a Luis no solamente le gusta ver este deporte, sino también practicarlo. En su escuela hay una cancha. El pasto no está bien cuidado y durante la temporada de lluvia se llena de lodo. Pero eso no le importa. En cuanto suena la campana que anuncia el comienzo del recreo, él y sus amigos salen corriendo para disputar un partido. Un día, Luis se enteró de que en otras primarias tenían sus propios equipos y jugaban torneos entre ellos. Junto con sus amigos, fue a ver al maestro de deportes para decirle que quería formar un equipo e inscribirse al torneo de fútbol escolar. Al profesor le pareció buena idea. Entre todos buscaron un nombre para el nuevo equipo y diseñaron el uniforme. Se llamaría Panteras y vestirían de negro. Se invitó a todos los alumnos a formar parte de él. Las prácticas comenzaron a realizarse los sábados por la mañana en la escuela. En cuanto supo que la primaria tenía su propio equipo de fútbol, una niña de tercero llamada Macarena se presentó al entrenamiento. «Quiero inscribirme», dijo. «Tú no puedes entrar», respondió Luis amablemente. Ella quiso saber la razón y Luis le explicó que no se admitían niñas. Agregó que en ninguna liga profesional hay equipos mixtos. Los hombres juegan por su cuenta y las mujeres también. Si quieres puedes formar un equipo femenil, le propuso. Macarena protestó. Dijo que eso no era justo. Sin embargo, como nadie le hizo caso, el lunes siguiente habló con el maestro de deportes. Él le dijo más o menos lo mismo que le había dicho Luis, pero ella no se quedó conforme. Insistió en que no era justo y luego buscó en internet el reglamento de la Liga Infantil de Fútbol. ¿Crees que fue injusto que Luis y el maestro de deportes se negaran a que Macarena juegue en su equipo? ¿Alguna vez has estado en una situación similar? Imagina que no te dejaron entrar a algún lugar solo porque eres niño o niña, o por tu color de piel, o por el idioma que hablas. Pero vamos a ver cómo termina esta historia. Al día siguiente fue con el maestro, quien en ese momento se encontraba conversando con Luis. Ya revisé el reglamento y en ningún lugar dice que las niñas no podamos jugar, dijo. Así que no pueden dejarme afuera. Sería una injusticia. Después de pensarlo un poco, Luis le dijo en secreto al profesor que la dejara jugar. Pensaba que cuando ella se diera cuenta de lo mala que era para el fútbol, abandonaría el equipo. Pero para sorpresa de todos, Macarena resultó una excelente jugadora. Dominaba el balón como nadie y era una gran rematadora. Al verla, todos coincidieron en que merecía estar con las Panteras. A Luis siguen gustándole las matemáticas, los juegos de video, las películas de superhéroes, los chilaquiles que prepara su abuelita y el fútbol. Sin embargo, ahora también le gusta Macarena. ¿Te imaginaste que Macarena jugaría en las Panteras junto con Luis y que sería una gran rematadora? Ahora que ya sabes lo que significa la justicia, ¿sabes cómo practicarla en tu casa? Te voy a dar un ejemplo. Si tu papá o tu mamá les asignan tareas a ti y a tus hermanos, puedes platicar con ellos para que las actividades sean justas para todos. Así, juntos evitarán que alguien tenga más responsabilidades que otro. No olvides ser una persona justa con los demás y enseñar este valor con tu ejemplo. Te espero en la próxima cápsula. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció el cuento La futbolista? ¿Identificaron cómo se relacionan la igualdad y la justicia? ¿Y cómo se procura la legalidad para lograr la justicia? Es interesante que a Luis no solo le gustara ver, sino actuar y practicar tanto el fútbol como la justicia y la igualdad. ¿Tomaron nota de que Macarena recurrió al reglamento para luchar por su inclusión al equipo?
Eso nos demuestra que las normas pueden ser una excelente herramienta para la procuración de justicia. Generalmente, a la justicia se le representa con una balanza, como la que vemos ahora en pantalla. También lo hacen con una mujer con los ojos vendados que sostiene la balanza con una mano. Esto significa que la justicia es igual para todas y todos y que no deben existir favoritismos ni preferencias por razón del sexo, género, posición económica, etnia, ni por ninguna otra causa. Con la otra sostiene una espada, que significa que la justicia se aplicará con todo el peso de la ley. Pero hagamos un alto para destacar que a lo largo de la historia han existido leyes que no han sido del todo justas. Por ejemplo, aquellas que prohibían el voto de las mujeres en las elecciones, o el derecho que se les otorgaba a los papás para corregir a sus hijas e hijos por medio de los castigos corporales. Como recordarán, al inicio de esta sesión dijimos que las normas o leyes sirven para regular las relaciones entre las personas o naciones. Es decir, habrá normas o reglas en todos los contextos en los que nos estemos desenvolviendo. Así, en nuestra familia existen reglas, tales como que todas y todos colaboren en los quehaceres de la casa, o que no se podrá jugar si no hemos hecho la tarea. En casa, quienes aplican esas normas son nuestras madres y padres, y en caso de no respetarlas, nos hacemos acreedores a una sanción. En la escuela debemos guardar silencio en las ceremonias cívicas o no maltratar física o verbalmente a ninguna de las compañeras, compañeros o docentes, ya que en caso de no hacerlo tendremos también una sanción, conocida como medida disciplinaria en apego al marco para la convivencia escolar, expedido por la Secretaría de Educación Pública. En nuestra comunidad también existen reglas o normas que debemos seguir para tener una sana convivencia. Por ejemplo, si sacamos a pasear a nuestra mascota, debemos recoger las heces fecales para no molestar a nuestras vecinas y vecinos, ni dañar al medio ambiente. Y en caso de no hacerlo, podrán multarnos por haber cometido una infracción a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Como podrán darse cuenta, en todos los espacios de convivencia existen normas que propician una interacción pacífica y armónica entre todas y todos. Recapitulemos lo que hemos estudiado hasta ahora. En su cuaderno, hagan un cuadro. Divídanlo en 3 columnas. En la primera columna, anoten el ámbito de convivencia. En la segunda columna, pongan ejemplos de conducta. Y en la tercera columna, normas que las regulan. Pongan 4 filas abajo del primer ámbito, colocando en cada una familiar, escolar, laboral y social. Anoten ejemplos de conductas y normas que regulan cada ámbito. Por ejemplo, en la columna de ámbito tenemos el familiar, un ejemplo de conducta que es lavar los platos, y en la columna de las normas que las regulan son las de mamá. Sigan completando el cuadro anotando los diferentes ámbitos en que se desenvuelven, los ejemplos de conducta y las normas que las regulan. Entonces, podemos afirmar que las leyes son justas y permiten una sana convivencia entre los seres humanos. Sin embargo, aquel que las incumpla será sancionado por romper con la armonía y sana convivencia social. Pero ¿se han preguntado, ¿con sancionar a quien incumplió la ley es suficiente? Sí, están en lo cierto. No basta con sancionar a quien violenta la tranquilidad o la seguridad de otra u otro. Es necesario pensar que quien ha sido víctima del incumplimiento de una norma necesita que ese daño sea reparado. Y es entonces cuando surgen 2 conceptos de suma importancia: la justicia conmutativa y la reparación del daño. La justicia conmutativa se presenta entre particulares que no son ni actúan como autoridades, pero tienen como fin llegar a acuerdos de manera pacífica para la resolución de un conflicto, en el cual ambas partes quedan conformes, sin que una de ellas obtenga ventaja alguna, sino que obtienen el mismo grado o nivel de satisfacción. Por ejemplo, la compraventa de un auto, en el cual ambas partes están de acuerdo en el precio y las características del vehículo.
En el caso de la reparación del daño, el infractor tendrá la obligación de volver a dejar las cosas en el estado en que estaban antes de que realizara su conducta y las cambiara o destruyera, además de pagar por los daños que le causó a la víctima. Por ejemplo, alguien que al podar un árbol lesiona a otra persona que iba pasando por el lugar cuando serruchaba las ramas, tendrá que pagar los gastos médicos por las curaciones y pagarle un dinero extra por los días que no pudo ir a trabajar por la lesión. Si hablamos de sanciones, estas tendrán que estar contempladas en las leyes, las cuales, a su vez, deberán respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sean víctimas o infractores. Es decir, las leyes están sustentadas en los derechos humanos, los cuales, como recordarán, tienen sus antecedentes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida en Francia en 1789 durante la Revolución Francesa. Esta sesión ha sido muy productiva y por ello es recomendable continuar nuestra reflexión con base en los siguientes puntos. La justicia es un valor, una virtud y un ideal que busca la equidad. Los actos injustos se pueden revertir cuando se reparan los daños. Las normas y leyes son instrumentos para promover la equidad y, por lo tanto, la justicia. Las normas y leyes se aplican para el logro de una convivencia justa. Hemos llegado al final de la sesión, pero no quiero despedirme sin recomendarles que vean dos películas muy buenas. La primera de ellas, Filadelfia, del director Jonathan Demme, y la segunda, Cuestión de Honor, del director Rob Reiner. Ambos filmes tratan sobre la búsqueda de la justicia. Seguro les encantarán. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Aún queda mucho por reflexionar y aprender. Así que nos veremos pronto en otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.